Hola, ¿cómo estamos hoy? Espero que bien, fortalecidos en el Señor, en este día que Él ha hecho. Damos gracias a Dios por otro día de vida, ¿verdad? El texto para hoy es en Marcos 15. Ya estamos en capítulo 15 y vamos a estar leyendo 1 hasta 16. Y pido que tengan sus Biblias abiertas, están fijando en lo que estoy diciendo, leyendo conmigo, y siempre fijando, ¿no?, en la palabra, lo que estoy diciendo, si es verdad, ¿no? Esa es la responsabilidad de cada uno. Pero antes que leemos, quiero decir algo político. Yo sé que lo político no es algo muy sabio decir del púlpito, es algo que muy peligroso, puedes ofender a mucha gente, pero es importante hoy que digo algo muy político, muy importante, y lo voy a decir ahora. Y este es lo que voy a decir. Jesús es el Señor. Jesús es Rey. Y están diciendo, ¿dónde está la parte político de que estás hablando no sé qué, desde cuándo, de este presidente, de político, de ese partido? No, eso es en todo sentir. Jesús es el Señor, Jesús es Rey. En todo sentir es un dicho, es una palabra, es una oración sumamente político. Y fue así en el momento que Jesús dijo esas palabras, y fue expresado esas palabras, y fue anunciado eso públicamente. Claramente fue un desafío a lo político del día. Fue un desafío a Roma, fue un desafío a las autoridades. Decir que Jesús es Rey. Es decir, que Jesús es sobre todo los reinos. Jesús es sobre todos los estados. Y entonces hoy lo que quiero mirar, ya con esa introducción, lo que quiero ver en el texto es Jesús frente al Estado, Jesús frente a los poderes de ese tiempo, y también en frente de los poderes de hoy. Y eso es lo que vamos a ver, qué es la relación de Jesús frente al Estado. Así que vamos a estar leyendo y te invito a leer conmigo, ¿tá? Para que están mirando y observando y viendo la palabra acá. Marcos 15 dice, versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y veniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelta al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaran a la multitud para que les soltase más bien a Barabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queráis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo,
le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Oramos. Señor, necesito tu ayuda una vez más y pido que tú usas este tiempo para bendecir tu pueblo, para bendecir grandemente a cualquiera que está escuchando este mensaje. Pido que sea tú que estás ministrando y hablando, clarificando, trayendo verdad, trayendo convicción, trayendo, Señor, conocimiento, y que puedes abrir nuestros ojos para verte. Queremos entender y ver a Jesús frente al Estado, frente a los poderes que tenían a Él como preso. Y queremos ver cómo Jesús reaccionó y qué nos enseña sobre Jesús y qué nos enseña, Señor, sobre nuestro deber, Padre, frente al Estado, frente a las autoridades en que encontramos acá en Uruguay o donde sea, Señor. Así que pido que tú estás enseñando en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el ministerio de Jesús siempre estaba enfrentando y chocando con las autoridades, siempre. Pero en su ministerio no vemos que él se chocó mucho con los soldados o Roma o nada así. Siempre fue un choque con los líderes religiosos. Eso fue su lucha. Y eso eran las personas que en el final querían matarle, que querían llevarla al Pilato, que era la autoridad. Y entonces, en este momento, estamos encontrando otro tribunal que Jesús tenía que enfrentar. Si se acuerdan, hace 2 semanas hablamos del tribunal que tenía en la noche, un tribunal que era una farsa total, pero ese tribunal era muy distinto a lo que vamos a ver hoy. Ese tribunal con los sacerdotes, con los fariseos y los escribas, era uno de compasión, con enojo, estaban enojados, estaban emocionados, querían agarrarle. Pero ahora vamos a ver un tribunal frío, distante, con un hombre que no quería meter, que no le importaba, con un sistema que solo quería llevar adelante su poder, el status quo, y eso nada más. Y vamos a ver cómo Jesús se enfrentaba a esta situación. Pero se parece que fue como en el sentido de que fue el momento que Jesús se enfrentaba y chocaba con las autoridades verdaderas. Sabemos que Roma era el poder. Roma, César, eso fue quien tenía el poder de vida y muerte en esta sociedad. Los sacerdotes tenían cierta autoridad, pero solo lo que recibieran de Roma. Entonces acá Jesús se encuentra Roma, pero no fue la primera vez que encuentran no tanto Roma para las autoridades, los poderes. ¿Se acuerdan que cuando nació ya encontró esta situación? Cuando nació Jesús, el rey Herodes escuchó que había nacido el rey, el Mesías, el Cristo, en Belén, y eso lo llenó de tanto furor y tanto temor, de una amenaza así, que entró ese pueblo para matar todos los niños de cierta edad, para decir, bueno, si yo mato todos los niños sin importar, imagínate esa situación, imagínate el temor y crueldad de ese hombre matando a todos los niños para agarrar uno. Y en eso sabemos que Jesús ya tenía ese choque y su familia escapó gracias a un sueño que Dios mandó al padre de Jesús. Se escaparon a Egipto. Jesús vivía en el principio como refugio, como refugiado. Y en eso pensamos en Jesús así. Y nos hace pensar ahora en Afganistán, en lo que está pasando al pueblo allá. Y pensamos y oramos aún más por nuestros hermanos
cristianos en la fe, hermanos que están ahí, que están escapando, están probando correr, y hay familias ahora mismo que están escondiéndose con bebés, con niños, con temor de lo que puede pasar, los poderes, las autoridades que se encuentran. Si oramos por la gente allá y entendemos que Jesús tenía una situación parecida, Jesús siempre chocaba con las autoridades. Pero quiero, en ver este relato, este tribunal, quiero enfocar en dos personas, en dos caracteres, vamos a decir, afuera de Jesús. El primero que Jesús encuentra, que va a tener un papel muy grande, es Pilato. ¿Quién era este hombre tan famoso ahora? Este fue su momento en la historia, Pilato. Sabemos que era de España, que Roma, el Imperio Romano había conquistado lo que es España hoy, y lo conquistaron a su pueblo, y él se hizo soldado y creció ahí dentro de los rangos del militar, pero la forma que él agarró más poder es que él aparentemente se casó con una nieta del rey, de César. Entonces ahí recibió aún más autoridad y poder, y le dieron esta responsabilidad en Judea, este lugar lejos de Roma. No era una posición que muchos van a querer, y él terminó en este lugar como 11 años, que es más que normal que uno va a durar en esa posición. Y lo que sabemos de él afuera de la Biblia es que él tenía una reputación de ser muy cruel, dura cabeza, no era un buen soldado, no era muy querido por nadie, y tenía una relación muy conflictiva con los judíos, con los sacerdotes, y que hasta muchas veces él iba a instigar peleas, así que no fue una buena relación que tenía. Así que no tiene una buena reputación como hombre, como líder. Y lo que vemos cuando los judíos vienen y los sacerdotes, sumos sacerdotes, vienen con Jesús atado, ya tienen un plan, porque ellos entienden que Jesús no podría ser traído bajo de una blasfemia, como le encontraron en el tribunal, cuando Jesús dijo que era Cristo, que era Hijo de Dios. Y en esta blasfemia, Pilato no iba a tener ninguna posesión, y iba a decir, mira, ustedes llévanlo, porque a ese tipo de cosas de religión no me importa. Y entonces no es lo que dijeron a Pilato. Dijeron que Jesús era, o pedía, o proclamaba ser el rey de los judíos. Ahora, esa posición se va a entender Pilato que, este es un rival, este es una fuerza peligrosa, este es un hombre que quiere autoridad, es una amenaza si él quiere ser un rey, cuando acá solo hay un rey, es César. Entonces, eso fue el tipo de acusación que trajeron hacia Pilato. Y cuando Jesús dice, encontramos en versículo 2, cuando Jesús respondió, dijo, tú lo dices. Cuando dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Pregunta a Jesús. Y Jesús dice, tú lo dices. No es decir que Jesús está diciendo, bueno, es lo que tú digas, pero yo no digo. No, está diciendo en una forma fuerte que sí, lo que tú estás diciendo es lo que es verdad. En Juan, me gustaría leer, en Juan tenemos una conversación un poco más amplia. No sé si ven la letra, pero voy a leer. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey.
Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Jesús clama de ser y dice claramente, yo soy rey de judíos, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente. Sí, yo soy rey, pero en ese sentido Jesús está diciendo, yo soy rey, aún arriba, más allá de lo que ustedes toman como reino. ¿Ah? Y para Pilato va a ser un reino fantasma, pero para Jesús le dicen, no, yo soy rey de todos, soy rey de los judíos y mi reino no es físico. Vamos a volver eso más adelante. Y en todo eso vemos Jesús, la postura de Jesús, vemos Jesús en control, ¿no? Jesús no está en una situación que está probando a salir de la situación, porque en Pilato tenía alguien que podría haber hablado un poco más, podría haber convencido, mira, vamos a hablar, Pilato, porque este no es una justicia. Jesús se entregó. Jesús fue en todas las diferentes partidos, diferentes personas en esta situación, Jesús fue el único que estaba en control. No estaba en control Pilato, no estaba los sacerdotes ni la multitud. Jesús estaba en control porque estaba entregado a la voluntad de su Padre. Estaba entregándose a la cruz. Eso es porque Jesús fue tan tranquilo, fue tan calmo, fue tan confiado, porque Él ya había entregado y tenía una tranquilidad en el medio de la tormenta, en los gritos, en los poderes. Jesús no estaba bajo ningún temor o nada en frente de este hombre que tenía poder sobre él. Y la reacción de Pilato fue, como dice en versículo 5, fue que se maravillaba. Es una palabra fuerte. Él se asombró de la reacción de Jesús. Miró a Jesús como algo increíble. Nunca Pilato, un hombre que había estado frente de muchos hombres culpables pidiendo por su vida, o muchas personas probando defender su vida, y Pilato está enfrente y ve a Jesús actuando completamente diferente, completamente reservado y completamente tranquilo bajo lo que estaba pasando, ni hablando, ni defendiéndose, actuando diferente, y se maravilló, se asombró Pilato mirando a Jesús. En Juan 19, otra vez miramos el Evangelio de Juan, cuando dice, ¿te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifican? No tendráis ningún poder sobre mí, está hablando Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesús, adelante el rey, adelante un hombre con toda autoridad de hacer cualquier cosa con él. Decía tan confiado, yo soy rey de judíos, yo soy un rey, y tú no tienes ninguna autoridad sobre mí que no fue dado de arriba, y yo soy de arriba. Así que este fue algo que Jesús estaba mostrando, una forma que asombró a Pilato. Pero también vemos claramente, tiempo tras tiempo, en los otros evangelios aún más, que Pilato se dio cuenta de la inocencia de Jesús. Fue muy claro que Jesús no merecía nada. Aún así, dice en Lucas 23:4, entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, dijo a todos, no encuentro que este hombre sea culpable de nada.
Así que no hay, como para Pilato, se dio cuenta muy rápido que no hubo nada que Jesús tenía que sufrir menos una muerte, menos algo tan fuerte, una cadena de muerte. Jesús fue inocente, fue claro para Pilato, y vemos en el Evangelio de Mateo que esa mañana la esposa de Pilato, que algunos dicen que ella se convirtió de judaísmo, de ser judía, supuestamente ella tuvo un sueño, que Dios le dio un sueño de Jesús, y ella dijo a su esposo, no hagas nada malo con este hombre, no te metas con este hombre, es inocente. Pilato tenía todo para entender que Jesús no hizo nada, que no era culpable. Por eso fue tan grande lo que hizo, por eso fue tan horrible, tan cobarde lo que Pilato decidió hacer con Jesús. En una forma lo que hizo es, se entregó en una forma a lo político. Es que él se dio cuenta de lo que estaba pasando y cómo podía afectar a él, y no estaba pensando en la verdad, no estaba pensando en lo que fue correcto, no estaba pensando en lo que necesita hacer con Jesús, simplemente estaba pensando en su propio bien, en su poder, en mantener el status quo, de mantener lo que él recibió, lo que él tenía que hacer, y sus jefes. Y entendieron eso los sacerdotes cuando dijeron en Juan 19:12, decían, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús. Pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Y en ese momento, fijando la situación, Pilato, este hombre sumamente de público, sumamente político, se lavó sus manos. En esta famosa escena que Marcos no menciona, pero en Juan sí, se lavó sus manos y decía, soy libre de culpa. Y eso era falso. No podría lavar con agua la mancha de sangre que tenía César en sus manos. Y como muchos hombres en poder, muchos hombres en autoridad y muchos políticos quieren lavar sus manos de cosas que han hecho y decisiones que han hecho. Y como muchos hombres y mujeres también quieren hacer lo mismo, Pilato no podría hacer. Me gustaría haber hablado con Pilato años después de su jubilación, a ver qué pensaba de Jesús, qué pensaba de ese momento. Y yo sé qué piensa ahora, frente a Jesús, a quien él juzgó, a quien él entregó por salvar su vida política y salvar su poder. Entonces tenemos esta situación. Tenemos Pilato condenando, lavando sus manos de Jesús. Pero del otro carácter, otra persona que quiero enfocar, no es una persona, pero muchas personas. Lo que quiero ver es ahora la multitud y el juego que ellos tenían, el papel que ellos tenían en esta historia. La palabra es oklos en griego, que tenía la palabra por el pueblo, multitud, tiene en griego un sentir de un grupo masiva, pero violento o con una tendencia de violencia, enojados, con pasión, rompiendo cosas. Eso fue la multitud. Y vemos en el texto algunas características de este grupo de gente que representan en general lo que podemos decir es la gente, ¿no?
la gente, las grandes multitudes. Primeramente vemos que ellos eran fácilmente manipulados, fácilmente tirados por un lado. Habían llegado este pueblo, este grupo de personas con otra idea, habían llegado con el concepto de que iban a pedir que libraran un preso como era costumbre, ¿no? Pilato tenía esa costumbre interesante de librar un preso y ellos venían con esa idea, encontraron otra situación, pero los sumos sacerdotes tenían una forma de incentivar, de manipular y mover ese pueblo de ir en contra de Jesús, algo que no tenían en mente en el momento cuando se fueron, cuando estaban yendo a Pilato. Y se dicen los sociológicos, ¿no? Sociólogos, ahí está la palabra, que cuando se juntan grandes grupos, toda la inteligencia de ese grupo se baja, ¿verdad? Entonces van a hacer cosas de grupo no muy inteligentes, no, van a tirarse a hacer cosas y actuar en forma que no muestra mucha inteligencia cuando dos diferentes personas dentro del grupo son quizás mucho más inteligentes, van a hacer cosas bobos del grupo. Es un fenómeno que se encuentra entre las personas. Entonces eran muy manipulados, muy fácil tirados por un lado de otro. Pero también vemos que eran muy cambiantes, no eran constantes, inconstantes eran. Porque este mismo pueblo, este mismo grupo de personas quizás hace algunos días estaban con Jesús aplaudiendo a Él, muy contento con Jesús. Y en tan poco tiempo, por un poco de impulso de otro, están ya gritando que pueden crucificar a Jesús, de condenar a Jesús. Pero también vemos en ese mismo sentir que la multitud era sumamente poderoso. Tenían poder hasta Pilato. En ese momento, con la gente gritando, Pilato mostró cierto temor de este grupo, en lo que estaban capaces de hacer, en su enojo, en lo que pedían. Y él dice en el final que él se entregó a Jesús para satisfacer al pueblo, para que ellos se van tranquilos. Eso fue la falta de valentía de Pilato frente a la situación. Pero interesante la lección que tenía la multitud, porque se presentó dos opciones, ¿no? Se presentó Jesús de dos presos para librar, ¿no? Se presentó Jesucristo, y Barrabás, que es interesante ver que su primer nombre, Barrabás, era su apellido. Jesús era su primer nombre, es lo que se dice. Entonces tenés dos Jesuses, un Jesús Barrabás, un Jesús Jesucristo, ¿no? Y Barrabás, y para hacerlo aún más interesante, Barrabás significa hijo del Padre, ¿tá? Hijo del Padre. Así que tenés Jesús, hijo del Padre, y tenés Jesús, el Hijo de Dios. Dos opciones, presentado a la multitud. No podían ser más distintos. Tenés Jesús, que tiene un reino espiritual, que está liderando un movimiento del reino de Dios, y tenés este otro hombre que estaba probando liderar y guiar una rebelión físico, político, contra los poderes. Los dos eran rebeldes, los dos tenían el mismo nombre casi, pero los dos eran lo más distinto posible. ¿Y qué eligió la multitud? Y que siguen eligiendo la multitud, siguen eligiendo a Jesús, que está más alineado con sus deseos, con sus conceptos, lo que es visible, lo quieren el político, lo quieren el cambio ya, y quieren la liberación de la fuerza, quieren la liberación
y la rebelión de poderes terrenales en lugar de poderes celestiales. Como siempre, el hombre quiere tratar lo que está afuera antes que tratar lo que está adentro. Quiere cambiar la ropa en lugar de cambiar el corazón. Eso es la característica de la multitud. Y sigue siendo. Y en el final de todo, lamentablemente, se mostraban también sumamente cruel. Qué cruel y qué mala era la multitud. Cuando gritan en el final y Pilato está diciendo, ¿están seguros? ¿Por qué quieres matar a Jesús? ¿Por qué crucificar a Jesús? No hizo nada. Simplemente dicen, crucifícale, gritando con todo. ¿Por qué? Sin razón, sin justificación, simplemente puro deseo de ver a Jesús crucificado. Sin razón, sin entendimiento, sin justificación. Eso como actúa la multitud y las multitudes, ¿verdad? Pero vemos Jesús. Yo quiero que reflexionemos en Jesús y cómo se presenta Jesús en todo momento. Vemos Jesús en tres formas. Frente a la gente que estaba en contra de él, frente a la gente que estaban con poder sobre él, frente al Estado. Jesús muestra de ser la verdad, muestra de ser la verdad, y aquellos que están con él están en la verdad. Se muestra ser único, se muestra ser no solo la única forma, pero el único que va también en contra de las multitudes, en frente de la corriente de su tiempo, y también se enfrenta y se encuentra Jesús en este momento como juez, como el verdadero juez de la situación, el que estaba en control. Verdad, único juez. Verdad, único juez. Y con eso en mente, la pregunta que quiero hacer para terminar es, ¿qué ahora debemos hacer la iglesia en frente de este Estado? La iglesia en frente al Estado. Y una forma, una palabra, lo que queremos decir, lo que quiero decir es que debemos vivir como Jesús. La iglesia frente al Estado debería ser como Jesús frente al Estado. Eso es nuestro llamado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo difícil que tenemos que hacer. Frente al Estado tenemos que ser como Jesús. Y en eso vemos de nuevo, ¿verdad? Único juez. Primeramente, para ser como Jesús, no negociamos con la verdad. No negocias con la verdad. No cambias la verdad por un amigo, no cambias la verdad por poder, no cambias la verdad por unidad, no cambias la verdad por diversidad, no cambias la verdad por nada. Mantenemos firmes en la verdad, diciendo estoy acá y no puedo ser otra cosa. Tiene un costo muchas veces pararse por la verdad. Hay un costo quizás aún decir que existe la verdad, porque hoy en día todo es relativo, todo es opinión, todo es tu opinión, todo es tus gustos. ¿Quién eres tú para decir que eso es la verdad para mí? Eso es donde estamos. Y tenemos que ser valientes y puede costar. Y mira lo que costó a Jesús pararse para la verdad. Le costó su vida. Y en eso se entregó su vida para la verdad. Tenemos que entender que hay mucha presión de negociar la verdad para tener unidad, para no estar quizás dividido, porque la verdad divide.
La verdad de vida, eso es verdad. Y podemos decir, no debemos negociar la verdad para tener, no sé, algo pragmático, para que algo funcione mejor, ¿no? La sociedad va a funcionar mejor si nosotros dejamos la verdad para unirnos a un concepto del Estado o una cosa que quieren hacer o un proyecto, lo que sea. Dejamos la verdad atrás y ahora las cosas van a funcionar mejor. La verdad está trancando las cosas, ¿no? Nunca debemos negociar la verdad. Y el Estado y las autoridades y el poder no hace verdad. Aquel que es más poderoso no tiene la verdad solo porque es más poderoso. El que gana más no tiene más de la verdad. Tenemos que entender eso, entender que la verdad viene de Dios. Y Él es aquel en su palabra que muestra la verdad. Así que cuidado de negociar por la verdad. Frente a cualquier presión debemos ser firmes. También debemos que no sean llevados por la multitud. Que no sean llevados, hermanos, por la gente, por el corriente, por lo que es fácil, por lo que dice por allá. Cuidado de no ser llevado por esas corrientes. Porque la cultura en que vivimos es como el agua, como un pez nadando en el agua. El pez no se da cuenta que está rodeado de agua porque es su vida. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender y pensar independiente, pensar diferente, no simplemente aceptar todo lo que te dicen, analizar los porqués, analizar las razones, porque algo es ley, porque algo es aceptado o no. Debemos ser, en ese sentido, guiado por la verdad, guiado por la palabra de Dios y no por el corriente de lo que piensan, de lo que es aceptable o no. Cuando yo tenía 13 años, nos mudamos a un pueblo nuevo y empecé a ir a una escuela cristiana, un liceo cristiano que pensamos que iba a ser una bendición para mí, porque el año pasado había ido a otra escuela cristiana y fue un gran momento, en una escuela privada, y fue muy bueno, pero esta escuela cristiana que fui con 13 años no era muy bueno, no tenía una buena reputación y muchos de los estudiantes eran personas que habían sido echados de otras escuelas y venían a esta escuela porque lo aceptaran y en otros lugares no. Entonces eran llenas de gente que con mala conducta, malas actitudes, y yo con 13 años entré a ese ambiente y fui completamente llevado por esa onda. Y yo me acuerdo cosas que hacía dentro de esa escuela, que ahora pienso y me da vergüenza y hasta me siento mal por cosas que hice contra otros, contra personas, contra personas más débiles que yo, de menguarlos, de hacer bullying, de tratar mal a otros. ¿Por qué? Porque fui llevado por mis amigos y todo el ambiente. Y fue mejor decisión que fue después de este año, ese primer año me fui. Tenemos que tener cuidado de no ser llevado por la onda, por las olas que tenemos en nuestro trabajo, dentro de nuestros barrios y hasta dentro de nuestra familia. A veces tenemos que ir contra corriente. Y últimamente quiero decir simplemente, no se olviden de quién es tu juez. No se olviden de quién es tu juez. Debemos, como cristianos, actuar en una forma respetable y justo siempre. Somos cristianos, que significa pequeños Cristos, ¿no? Cristos chicos. Tenemos el llamado de vivir como Cristo. Y tenemos que entender
que Cristo como Rey significa que Cristo es arriba de cualquier autoridad en nuestra vida, que sea padres, que sea jefe, que sea el Estado, que sea presidente del mundo, si existe un día. Jesús es arriba de todas las autoridades. Nosotros sometimos a las autoridades, sometimos a la policía porque sometimos a aquel que está arriba de todo. Jesús en el final es nuestro juez. Paramos por Él. Paramos por Él. No vamos a dejar que nadie con menos autoridad en nuestras vidas nos saca de nuestro compromiso con Jesús. Él es nuestro juez. Y dice en 1 Pedro, quiero leer que dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús es nuestro ejemplo y nosotros paramos sin vergüenza por Jesús. Aunque todas las autoridades nos están en contra, aunque todas las leyes están en contra, paramos para Jesús, paramos en la verdad y no movemos, porque esto es nuestro llamado y esto es nuestro llamado, es nuestro privilegio, es parte de nuestro gran privilegio de vivir como Jesús vivía. Termino con esta foto. Yo pensé que era interesante cuando lo vi porque se muestra algunas ruinas de Roma, del Imperio Romano. Y en el fondo acá ves una iglesia, quizás una iglesia de ortodoxo, no sé qué tipo de iglesia es. Quizás católica, romana probablemente. Pero en esta foto es una buena ilustración que Pilato no se dio cuenta con quién estaba metiéndose. Él estaba mirando a aquel que tenía un reino celestial que sus seguidores, después de su muerte, eventualmente iban a conquistar al Imperio Romano. Y cualquiera que va a visitar esas ruinas, ¿no?, va a ver lo que queda, la iglesia de Cristo, lo que Cristo empezó y lo que dejó atrás, las ruinas de un imperio que hace muchísimos años ya se cayó. Y la iglesia de Cristo sigue de pie. Y la iglesia no es un edificio. Así que aunque ese edificio se explota en una bomba mañana, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que es parte de la iglesia universal de Cristo, se para dentro de esas ruinas y va a decir, aquí estoy, representante de Cristo, un seguidor de Cristo, parado sobre las ruinas de un imperio que condenó a Jesús y crucificó a Jesús pensando que ellos eran la autoridad, que ellos tenían el poder. Y sigue siendo la verdad hoy. Todos los reinos del mundo hoy, todos los gobernantes, todos los presidentes, todas las dictaduras, el Talibán en Afganistán, el presidente de Estados Unidos, no importa. El reino de Dios sigue adelante, sigue marchando. Hay un dicho que dice, tenemos que estar en el lado correcto de la historia, se dice, ¿no? Algunos dicen para convencer a alguien, bueno, piensa como yo porque estoy en el lado correcto de la historia. Bueno, es solo un grupo de personas que pueden decir eso, y son los cristianos, porque solo los cristianos están en el lado de aquel que tiene un reino que va a avanzar y nunca va a terminar. Nunca va a terminar hasta que todo el mundo es nuevo bajo este rey en que adoramos. Oramos, Señor. Papá, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra y pido que podamos ser como Jesús frente al Estado.
no para ser rebeldes, no para causar problemas, no para ser ciudadanos malos, no, al opuesto. Pero que podemos ser valientes de ponerte, Señor, como nuestra autoridad principal. Que vamos a pararnos, Señor, en la verdad, porque tu palabra es verdad, porque tú eres real y tú eres verdad y existe la verdad. Queremos también, Señor, ir contra la corriente cuando es necesario, que podemos renovar nuestras mentes cada día y estar en la palabra, estar escuchando tu voz y ser guiado por ti y no por lo que piensa la gente. Cuando son crueles, cuando son tan mal en su pensar, pido que podemos pensar diferente, independiente, y también que podemos, Padre, siempre actuar justo, en una forma santa, porque has llamado a nosotros, Señor, a vivir como Cristo vivió, y morir como Cristo murió, y enfrentar el Estado como Jesús enfrentó el Estado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Espero que no fue muy controversial en parte de lo político, pero Jesús fue controversial. Así que vamos a tener que ser como Cristo en todo y tener nuestra lealtad sobre cualquier partido, sobre cualquier nación, sobre cualquier bandera. Cristo es sobre todo. Amén. Y termino como empiezo diciendo, Jesús es el Señor. Y Dios le bendiga grandemente. Chao.